Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¡Continuamos! Bendito Padre, estamos reunidos en tu nombre, Padre, y te damos muchísimas gracias porque tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu presencia. Podemos, Señor, cantarte y podemos alabarte, Dios, unánimes juntos, Señor, y tú estás en medio de nosotros, Padre. Tú nos traes fortaleza y aquí donde tú estás, Señor, hay milagros, hay sanidades, hay bendición y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy disponemos nuestro corazón a tu palabra, Dios, te pedimos que nos hables. Háblanos, Señor, y hoy te pedimos también, Padre, que podamos salir de aquí transformados a imagen y semejanza tuya, Dios, cada vez más parecidos a ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que está aquí, Padre, bendícelos con sanidad, bendícelos con la restauración de sus hogares, con la salvación, Señor, de sus familiares, Padre. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, con esas puertas abiertas, Dios, de oportunidades, Padre, para que con un trabajo esforzado, Señor, valiente, Padre, honesto, podamos llevar alimento a nuestros hogares y bendición. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu presencia, Padre. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, y vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Vamos a tomar ahí nuestro lugar y vamos a iniciar esta reunión. Y sabes, este miércoles vamos a tener Santa Cena. Entonces yo le recuerdo que usted con anticipación pueda preparar sus elementos, que es ese jugo de uva y esas galletas de trigo, que pueden ser como las saladitas o pueden ser como las habaneras, esos tipos de galletitas, y tener su jugo de uva para poder estar listos y participar en la Cena del Señor este miércoles a las 8 de la noche. Y sabes, hermano, hermana, esta semana que pasó tuvimos nuestra semana de santificación y verdaderamente fue una bendición de Dios, una bendición tremenda, hermosa. Y una de las enseñanzas que Dios nos dio es que este iba a ser un año de puertas abiertas, un año de bendiciones, y tenemos que estar listos, preparados, para que en todas las áreas de nuestra vida podamos tomar esas oportunidades que Dios nos va a dar. Y también en el ministerio, hermano, Dios nos va a dar la oportunidad de predicarle a muchas personas. Y yo estoy seguro que este va a ser un año de gran avivamiento para Camino Extremo en el nombre
en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar con el tema se llama No tendrás sed jamás. Y le voy a pedir por favor que abra la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 9. Juan, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Juan capítulo 4, versículo 9 dice: La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces nos dice el Señor que cualquiera que beba de esa agua que ofrece el mundo volverá a tener sed, pero el agua que ofrece nuestro Señor, esa nos sacia y no volveremos a tener sed. Y sabes, lo que podemos nosotros entender de estas palabras, ¿sí? Y por supuesto muchas veces el Señor usaba este tipo de enseñanzas haciendo referencias a las cosas que nosotros hacemos todos los días, como beber agua, pero la enseñanza era espiritual y era muy profunda. La enseñanza era muy profunda. Y lo que nos está diciendo el Señor es que todo lo que el mundo ofrece, esa vanagloria de la vida, esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, no sacian las vidas, no llenan ese vacío interior que tenemos como seres humanos, sino al contrario, cuando tú estás en esa vanagloria o en esos pecados o en ese egoísmo, al final terminas vacío. Terminas incluso peor y terminas hasta maldecido por la causa del pecado y del mundo. Sabes, hermano y hermana, nadie es feliz en el pecado. Nadie es feliz en el pecado. Y el mundo viene a nosotros a ofrecernos esa vida de pecado, esa vida ajena a la bendición de Dios, a la palabra de Dios. Nos la viene a ofrecer como algo muy codiciable, como si fuera algo muy atractivo. Y vemos nosotros puras mentiras y vemos cuando están en las borracheras y sacan sus fotos y los vemos como muy felices o parecieran muy felices cuando están en la promiscuidad, pero la realidad es distinta. Y cuando vemos nosotros cuando están esclavizados en los vicios o cuando tienen desechos las familias, los matrimonios, esa es la realidad del pecado. Dice la palabra de Dios que el fin del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Nosotros debemos entonces saber que aquello que ofrece el mundo como algo muy codiciable, ¿sí? Sin embargo es muerte. Pero cuando vivimos nosotros conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos según el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos encontrado esa verdad. ¿Sí? Cuando Dios, hermano y hermana, nos da un mandamiento, en realidad Dios nos está dando un principio espiritual de vida que si nosotros lo aplicamos vamos a tener una vida de bendición, nos va a ir bien. El yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor acerca de sus mandamientos. ¿Sabes? Lo que es tremendamente complicado, lo que es tremendamente difícil es vivir sin los mandamientos del Señor, porque ahí hay tropiezos, ahí hay dolor, ahí hay destrucción. Cuando nosotros somos atraídos por esas obras de la carne, por esa vanagloria de la vida, por esos deseos de los ojos y caemos, tropezamos, después nos damos cuenta de que el Señor tenía razón. Y lo que nos estaba haciendo era librarnos de la muerte, nos estaba librando el Señor de esa destrucción del pecado. Sí, hermano, hermana, nadie es feliz en el pecado.
Sí, la vida en el pecado y en el egoísmo es una vida de sufrimiento, y por eso los mandamientos de Dios son buenos en gran manera, porque te libran de ese pecado, te libran de caer en ese problema, te libran de caer en esa muerte, en ese sufrimiento. Los mandamientos en ningún momento son caprichos de Dios para que vivamos de cierta manera. Claro que no. Son los consejos, los principios espirituales de vida de un padre bueno que quiere que le vaya bien a sus hijos, que no quiere ver a sus hijos y a sus hijas sufriendo a causa del pecado, a causa del tropiezo, a causa de la maldición que trae el pecado, y quiere el Señor vernos plenos, vernos bendecidos, y por eso nos da esos mandamientos. Así que tenemos que saber, hermanos, que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. Y cuando encontramos nosotros el Evangelio del Señor Jesucristo, es esa bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Y entonces le dice el Señor Jesucristo: el que vive en el mundo siempre va a estar vacío, siempre va a estar con sed, siempre va a estar en búsqueda de la verdad, siempre va a estar en búsqueda de un propósito de vida. Pero cuando encuentras al Señor Jesús, cuando encuentras al Señor Jesucristo, entonces no volverás a tener sed jamás. Esa búsqueda de algo que llene verdaderamente el interior se terminó. El Evangelio de Cristo es encontrar esa verdad que nos hace verdaderamente libres. Y, hermanos, se experimenta en el Señor Jesucristo una plenitud de vida cual no se encuentra en ninguna otra parte. No hay nada siquiera que se le parezca o que se le pudiera comparar. Por eso nos dice el Señor: el que encuentra esa agua que da de beber el Señor Jesús, el que encuentra esa vida en el Evangelio de Cristo, no volverá a tener sed jamás. No vas a necesitar buscar más. Has encontrado la verdad, has encontrado la plenitud, has encontrado esa llenura en el interior que trae bendición y que además no añade tristeza con ella. El mundo trae pseudo bendiciones que terminan aplastando la vida, pero la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Ya no necesito nada más. Cuando tengo a Jesucristo, ya no necesito nada más, hermano. Mientras que el pecado te deja vacío, el mundo te deja lastimado, te deja defraudado porque no cumple lo que promete. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, cuando tienes a Cristo en tu vida, entonces encuentras esa verdadera plenitud. Y sabes, en este mes de enero, sí, mi familia cumple 38 años de no tener sed jamás. 38 años de haber conocido al Señor Jesucristo. Mi madre conoció al Señor Jesucristo hace 38 años. Y yo doy testimonio de que es verdad. Después, cuando pasaron los tiempos, yo iba a la iglesia, pero fue hasta que yo tuve 18 años que le entregué mi vida por completo a Dios de una manera genuina, de una manera de fe. Y estoy cumpliendo 26 años, hermanos, 26 años de no tener sed jamás. Y te puedo dar testimonio que es verdad. En Jesucristo encuentras la plenitud. Ya no tienes que seguir buscando, sino que encuentras eso que llena ese vacío interior. Lo único que puede saciar nuestro corazón y verdaderamente no tener sed jamás es nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, esa vida. Eso es lo que le decía a esta mujer: el que anda en este mundo va a tener sed jamás, va a quedar defraudado. Eso que estaba buscando no lo va a encontrar. Pero el que busca en el Señor Jesucristo, el que encuentra esa vida plena en el Evangelio, ese no tendrá sed jamás. Y sabes, en ese mismo capítulo, en esas mismas enseñanzas, vienen dos enseñanzas entonces que yo estoy seguro están relacionadas. Y cuando estaba leyendo esto, porque estoy en el devocional, en el libro del Evangelio de Juan, y me di cuenta que ¿cómo logramos nosotros no tener sed jamás cuando estamos en el Evangelio de Cristo? ¿Sí? Hay dos cosas que a nosotros nos corresponden
y que vienen allí. Y la primera está ahí en el versículo 19. Después de que el Señor le dice, ve, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y entonces le dice, oye, yo creo que tú eres profeta. Y entonces le pregunta, ¿a dónde debemos adorar? Y el Señor le contesta esto. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Fíjate, hay una necesidad que tenemos y que tenemos que satisfacer, y es la necesidad de la presencia de Dios. Para que nosotros en Cristo Jesús no tengamos sed jamás, necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Dice aquí, les es necesario adorar. Si nosotros entonces no adoramos, vamos a tener esa parte de necesidad en el interior. Tú y yo necesitamos tener siempre esa vida de intimidad, esa vida de cercanía al corazón de Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida cristiana que no tenga sed jamás, que ya no tengas esa hambre o esa sed de otras cosas, o que no te sientas vacío, sino que estés pleno en el nombre de Jesús? Tú y yo debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Les es necesario adorar. ¿Cómo entonces le voy a hacer para en esta vida cristiana no tener sed jamás, estar saciado, estar pleno en el nombre de Jesús? Sabes, hermano, hermana, necesitas de la presencia de Dios. Necesitas ser un adorador en espíritu y en verdad. Necesitas conocer ese camino a la presencia de Dios. Y ese camino, hermano, hermana, es la sangre que el Señor Jesucristo derramó por nuestros pecados. Ese es el camino vivo y nuevo que Él nos abrió al lugar santísimo. Cuando tú y yo, hermano, hermana, empezamos nuestro tiempo de oración diciéndole, gracias Dios por esa sangre que derramaste. Cuando tú y yo aprendemos a entrar a la presencia de Dios, hermano, cuando tú y yo aprendemos a vivir cerca del corazón de Dios, es cuando no vamos a tener sed jamás. Es un cristianismo cerca del corazón de Dios, que entra a su presencia en oración y en adoración. El segundo consejo o enseñanza que dio nuestro Señor Jesús, que sacia nuestra vida, hermano, y que nos hace vivir esa vida que no tiene sed jamás, está ahí un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 31. Y dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Segunda enseñanza que sacia tremendamente la vida, que te deja, hermano, lleno, que te deja bendecido, sirve en la obra de Dios. Sirve en la obra de Dios. Servir en la obra de Dios es una comida. Hacer la voluntad de Dios, terminar su obra. Dice, el Señor, tenían mucho tiempo de viaje, habían caminado mucho, los discípulos fueron a buscar comida, le trajeron comida y le decían, Maestro, come. Sí, y el Señor Jesucristo les decía, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y decían ellos, ¿será que alguien le trajo de comer? Y les dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Hermano, hermana, cuando nosotros servimos al Señor y cuando nosotros hacemos la obra de Dios, cuando nosotros hacemos esa voluntad de Dios, hermano, te sacias del corazón. ¿Sabes? Servir a Dios es impresionante. Impresionante. Y como les decía, años en Cristo,
y sin tener sed de nada ni de nadie más que del Señor, más que de su presencia. Cuando sirves al Señor, hermano, hay una plenitud en el corazón tan impresionante que no te cambias por nada, no cambias tu vida por nada. Hay una plenitud tan impresionante cuando sirves y haces la obra del Señor. El Señor entonces nos dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es a lo que se refería. No solamente sacia tu vida, sino que Dios te lleva a ser un canal de bendición para que otros conozcan esta vida en Cristo Jesús, para que otros conozcan esta bendición tan hermosa que hay en Cristo Jesús. Te vuelves tú entonces ese río, ese conducto por el cual Dios manda bendición y Dios lleva bendición a otras personas. Y aquel que es, hermano, bendición, aquel que sirve a Dios, aquel que ve las obras de Dios en primera fila, aquel que es un instrumento en las manos de Jesucristo, hermano, hay una plenitud impresionante. Hay una plenitud impresionante. ¿Cómo lograr que en nuestra vida cristiana no tenga yo sed jamás? Tienes que ser un adorador en espíritu y en verdad. Conocer la presencia de Dios. Y lo segundo, hermano, hermana, sirve al Señor. Sirve al Señor. Haz la obra de Dios. Vas a encontrar tremenda bendición, tremenda plenitud, cual el mundo jamás podrá igualar, cual el mundo ni siquiera se puede comparar, hermano. En el mundo no hay plenitud. En la vida sin Cristo, en la vida de pecado, solamente hay dolor. Nadie es feliz en el pecado, pero en Jesucristo hay plenitud. Y el que encuentra al Señor no tendrá necesidad más de seguir buscando. Ha encontrado el camino, la verdad, la vida. Y a través de la adoración, a través de estar juntos en el corazón de Dios, juntos con Él, en su presencia, a través del servicio, es como nosotros saciamos esa necesidad todos los días en nuestros corazones. Oremos al Señor. Ahí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos. Bendito Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy hemos entendido, Señor, que en este mundo, Padre, solamente hay tropiezos y hay dolor, Padre. Cuando nosotros, Señor, atraídos por esas codicias que el mundo ofrece, Señor, caemos, nos damos cuenta que solamente hay, Señor, corazón defraudado, porque el mundo jamás cumple lo que ofrece. Al final te deja más vacío, con más sufrimiento, con más dolor, con estragos de maldición por la muerte que trae el pecado. Pero no es así en Cristo Jesús. Por eso tú dijiste: el que viene a mí no tendrá sed jamás. Hay plenitud de vida en Cristo Jesús. Señor, la bendición de Dios no añade tristeza. Hay plenitud de vida en Cristo Jesús. Hay plenitud de vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, nosotros, Padre, el día de hoy queremos pedirte, Señor, que podamos nosotros vivir esa vida que no tiene sed jamás. Esa vida de plenitud en ti, Señor. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Conocer tu presencia, Señor. Verdaderamente, Padre. Ir todos los días a ese lugar santísimo. Ir todos los días, Señor, por ese camino nuevo y vivo que nos abriste, Señor Jesús, y llegar al Padre Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero ser también un siervo de Dios, Padre. Yo quiero servirte, hacer tu obra, Señor, ser un instrumento de bendición, porque si nosotros, Señor, estamos cerca de ti y todos los días experimentamos tu presencia, y si nosotros nos sabemos útiles, Señor, en tus manos, si nosotros sabemos que estamos cumpliendo un propósito eterno, Señor, entonces, Padre, verdaderamente no tendremos sed jamás. Te damos, Señor, tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque hemos encontrado este bendito camino, Señor, de plenitud, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.